a Peter. El podio virtual es suyo, doctor. Muchas gracias, profesor Esparza. Es un honor para mí estar aquí, tener la oportunidad de hablarles y agradecerles también a usted por su servicio tan dedicado a la salud global en las Américas. Así que para mí es un honor compartir con usted la sesión de hoy. No sé cómo vamos a trabajar con las diapositivas. ¿Puedo controlar yo las diapositivas o las van a avanzar ustedes? No sé, a ver. Si me pueden explicar, les pido que avancen diapositivas. Entonces yo, pregunta el doctor. Bueno, vamos avanzando entonces. Próxima diapositiva, por favor. Hemos visto una disminución dramática en la cantidad de niños que han muerto por sarampión a lo largo de los años. Miren la disminución en las muertes por sarampión, por pertusis, por tétanos, hemófilos y difteria. Y mucho de este trabajo que ha llevado a esta disminución ha sido llevado adelante por la Alianza Gavi, donde Pajo ha tenido un papel tan importante, la OPS. Esto se lanzó inicialmente con 750 millones de dólares por la Melinda Gates Foundation, y para mí ha sido una de las contribuciones más importantes a la salud global. A la derecha, me gusta mostrar estas imágenes en blanco y negro. Primero vi en una exhibición en la OPS, que fueron tomadas por el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado, y son imágenes muy conmovedoras. Él fue por todo el mundo sacando fotos de los niños que recibían las vacunas, y me encantan las expresiones de las caras de los padres, me encantan estas fotografías. Próxima, por favor. Y la próxima. Sigamos avanzando, porque esta era una presentación un poco más larga originalmente, así que acá nos detenemos. Uno de los efectos que hemos visto es que tenemos, a pesar de todas esas cosas, hemos visto un cambio significativo en algunas de estas cosas, y está pasando por un motivo, y esto será un tema de mi nuevo libro. Esto esencialmente muestra que si miramos el progreso que hemos realizado, hemos visto un poco un enlentecimiento de ese progreso en cuanto a la vacunación de los niños del mundo, en el sentido de que en las áreas más calientes del mundo, como zonas del África subsahariana o Asia Central, estamos observando un enlentecimiento, incluso una detención o inversión de esas ganancias obtenidas previamente. Y hay creciente evidencia de que hay una gran cantidad de determinantes sociales que generan esto. Incluso antes de la pandemia de COVID-19 hemos visto disminución en la salud global por problemas de guerras o colapsos políticos. En algunos casos el cambio climático está teniendo un efecto. También la urbanización y la naturaleza cambiante de la pobreza, de lo que se suele llamar salud Blue Marble o iniciativa Salud Blue Marble. Seguramente vamos a escuchar a la doctora Larson hablar de la confianza en las vacunas más tarde, y ese es un factor importante, el movimiento anticiencia. Pero además de eso, también estamos viendo los determinantes sociales, donde también las guerras y los cambios climáticos contribuyen a esos cambios. Hemos identificado ahora, junto con el grupo, una lista de áreas muy candentes donde está ocurriendo esto. Hemos desarrollado lo que se llama el índice de riesgo de vacunas. Esto, cuando hable la doctora Larson, vamos a saber más sobre esto. Cosas como la urbanización y las guerras influencian esto, y parece que esto va a poder predecir dónde vamos a ver disminución en las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Próxima, por favor.
Lo, lo otro que estamos viendo es los cambios en la naturaleza de la pobreza, que también parece predecir la enfermedad. A esto lo llamo salud blue marble o de canica azul, porque esto lo distingue de las normas tradicionales de salud global, donde históricamente hablábamos de países desarrollados versus en desarrollo. Lo que en realidad hemos visto aquí es que hay un cambio, ha habido un cambio cuando hablamos de la salud global. Siempre pensamos en algunos de los países más pobres del mundo, particularmente en el África subsahariana o sudeste asiático, pero cuando vamos mirando dónde están las enfermedades relacionadas con la pobreza, las vemos en el G20, en esas economías que son las economías más grandes del mundo. Uno diría, bueno, eso no tiene sentido. ¿Cómo podemos hablar de enfermedades por la pobreza en las economías del G20? Bueno, lo que estamos viendo es que esos pobres que viven entre en los países más ricos comprenden una gran parte de esas enfermedades. O sea que cuando uno mira el mundo y observamos los casos de leishmaniasis o lepra o dengue y tuberculosis, veremos que notablemente están en los países del G20. Son los pobres que viven entre los ricos. Eso los distingue de lo que son las premisas habituales de salud global. Si miramos a la derecha y a la izquierda, veremos que el COVID-19 parece estar llevando un trayecto similar. Si miramos los casos de 1 millón de muertes y 30 millones de casos, están particularmente entre los pobres que están viviendo en las economías más fuertes del G20. Acá vemos Estados Unidos, Brasil, India, etcétera. Y si hay que actualizar este concepto de Blue Marble al COVID-19 y vemos que esto se puede bajar del Johns Hopkins. Vemos el logo acá a la izquierda y esto se puede bajar en forma gratuita, esta información. Lo que quiero mostrarles es un ejemplo de lo que ocurre en los Estados Unidos y lo que estamos viendo en la próxima también lo vemos se detienen acá, por favor. Lo que vemos acá es, al mirar la lista de muertes diarias por COVID-19 en Houston, este es un típico día del informe de mortalidad por COVID-19. Es devastador porque, como ustedes ven, no provee los nombres, pero sí provee la edad, el sexo y la etnicidad. Y esto lo estamos viendo diariamente prácticamente. Dice hispánico, 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 raza negra, afroamericano, hispánico. O sea que lo que quiero mencionar es que lo que estamos viendo en los estados del sur de los Estados Unidos, esta afectación histórica de las comunidades hispanas, acá vemos en San Antonio, en Dallas, también en muchos de los áreas de la Florida, Georgia, Arizona, y recientemente declaré ante el comité del Congreso, porque es una cosa que no se ha publicitado mucho en los Estados Unidos. No se trata solo de América Latina, sino también de las comunidades hispanas que están siendo afectadas con estas muertes. Los individuos no son personas tan añosas, muchos tienen 50, 60, o sea que estamos viendo cómo se está eliminando prácticamente estas generaciones. Esto es el concepto que decía de la canica azul o Blue Marble. Próximo. La pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer acerca de esto? Muchos de nosotros estamos comprometidos a trabajar en el área de vacunas. Una de las cosas que quiero señalar es que el desarrollar vacunas para COVID-19 no es tan complejo como podríamos pensar. Es un problema antiguo en virología. Esto lo que estaba haciendo el Dr. Spatzler es inducir anticuerpos neutralizantes contra la proteína espiculada y también la respuesta de células T. El punto es que hay múltiples maneras de lograr esto. Esto está tomado del Dr. Fauci, que presentó en el verano acerca de los
los distintos tipos de vacunas para COVID-19, ya sea basadas en ARN o ADN, que se llama inmunización genética, adenovirus, vacunas vectoriales de adenovirus, vacunas atenuadas, vacunas con nanopartículas y vacunas basadas en proteínas recomendantes como la nuestra en Baylor. Pero en realidad todas tratan de lograr el mismo objetivo final, que es crear la cantidad de apuntar a esta enfermedad de la mejor manera posible. Ahora un poco más de detalle. A la derecha vemos que muchos de los candidatos vacunas son vacunas basadas en adenovirus y estas incluyen la vacuna de Oxford y AstraZeneca, la vacuna de Johnson Johnson, pero también la vacuna de Rusia, que está basada en vector adenoviral, y lo mismo pasa con una de las vacunas de China. Sí, ahora miramos un poco al medio, vemos que las vacunas como Merck y otras compañías que están explorando vacunas de virus vivo, replicando virus tales como el virus de la estomatitis, la misma tecnología para la vacuna de Ebola se podría aplicar para COVID-19 y también para sarampión. Nos quedamos acá en esta diapositiva y si miramos los virus inactivados, vemos cómo acá lo que vemos, lo que están usando de las vacunas chinas, una vacuna virus inactivado, y luego tenemos también virus debilitados, que es otra de las estrategias posibles. Tenemos, por supuesto, las vacunas basadas en ADN, donde se incorpora el ADN va al núcleo para expresar el ARN y luego la proteína, y luego ese paso se acorta con las vacunas basadas en ARN, donde de Moderna y de Pfizer, y luego vemos a la derecha vacunas basadas en proteínas como la nuestra, pero también Sanofi está preparando una vacuna recombinante que vemos abajo, y también Novavax. Todas estas se dedican a generar inmunidad contra la proteína especulada. ¿Qué queremos que hagan estas vacunas? Los aspectos principales de estos son, por supuesto, reducir la severidad de la enfermedad e impedir que la gente se enferme y tenga que ir al hospital. Esto es realmente una suma de criterios mínimos. También uno quiere prevenir la infección y uno dice, ¿no son la misma cosa? No, porque, por ejemplo, en una vacuna para la gripe, donde no hay buen match entre la vacuna y el virus un cierto año, uno puede a veces disminuir la severidad de la enfermedad, pero no prevenir la infección. Pero uno idealmente quiere una vacuna que logre las dos cosas, como el sarampión. El número 3 es no solo impedir la infección, sino también que la gente podamos impedir la transmisión, que es otro objetivo más. No es totalmente claro con todas estas vacunas que están introduciendo cuáles son las que finalmente tendremos y cuáles van a cumplir criterios solo para el parámetro 1, o sea, reducir la severidad de la enfermedad, o vamos a poder prevenir la infección o prevenir la transmisión. Próxima, por favor. En los Estados Unidos, el programa se conoce como Operación Warp Speed, que es una asociación privada y pública entre las compañías farmacéuticas y el gobierno de los Estados Unidos. Y acá lo que les muestro son las vacunas que ya están incorporadas a este programa. Se incluyen 3 vacunas que ahora están pasando a estudios en fase 3, algunas mRNA de Moderna y de Pfizer, también AstraZeneca, con Oxford, otra vacuna, y también estamos analizando una segunda ola de vacunas de partículas proteicas por Novavax y la adenoviral de Johnson Johnson, y una vacuna con célula de insecto con proteína recombinante Sanofi y otra virus vivo de Merck. Vamos entonces a ver una serie de vacunas, y esto no es que vamos a cortar los estudios clínicos, sino que vamos a asegurar con esto que vamos a poder lograr la fabricación que comience incluso sin saber que van a funcionar. Eso se llama fabricación a riesgo, y eso es lo que va a impulsar el proceso de aceleración. Hay muchas ventajas entonces y algunas desventajas de esta operación Warp
Warp Speed, las ventajas incluyen un tiempo acelerado, distintas nuevas tecnologías que se van a utilizar, mucha innovación, hay muchos objetivos, diferentes tecnologías para aplicar al problema, lo que se llama shots on goal, para acelerar este proceso y proteger a los americanos. Hay algunas desventajas, sin embargo, que incluyen que la primera ola de estas vacunas de la operación Warp Speed utilizó tecnologías que nunca habían estado comercializadas anteriormente. Entonces, quizás nos fuimos un poco más allá en la innovación y deberíamos pensar un poco en el equilibrio y utilizar algún tipo de vacuna como las de la escuela antigua, virus inactivados, por ejemplo. También las vacunas van a ser costosas. La de Pfizer también requiere almacenamiento frío extremo, y esto sería complicado para tener el acceso. Las críticas más importantes que yo tengo, y yo realmente estoy entusiasmado con este proyecto y con la ciencia y la vacunación, pero mis dos preocupaciones más importantes son, en primer lugar, no hubo un plan de comunicación para este tipo de plan. Y yo creo que algunos de los mensajes que están viniendo de algunas de las compañías como AstraZeneca y Moderna no han sido lo suficientemente fuertes en la comunicación hacia el público. Y esto está tratando o trayendo muchos problemas y dudas. Y además, se ha adoptado esta estrategia de Estados Unidos que va solo o hace su propio camino, sin incluir al resto del mundo, y eso no es así. Próxima diapositiva. Lo que tenemos ahora es este concepto que es el vaccinacionalismo. Está la vacuna china, la vacuna rusa, la vacuna americana, la británica. No hemos hablado de las vacunas de esta manera, país por país, antes, y esto es destructivo realmente. No es algo positivo. Y también tenemos la gobernancia global de las vacunas. Entonces, en este momento, cuando hablamos con algunos de los líderes de los países latinoamericanos, una de las cosas que dicen es, miren, ya que la instalación de COVAX o ya que el programa COVAX es para compartir las vacunas, nos preocupa a nosotros que nosotros no vamos a tener vacunas disponibles para toda la población y que vamos a tener que entrar en terribles negociaciones con los rusos y con los chinos. Esto es algo que no ha pasado en otro momento y realmente me preocupa esta especie de elitismo que empieza a establecerse en relación a las vacunas. Y entonces lo que tenemos que hacer es pensar cómo reemplazar esto. Durante los últimos 60 años hemos trabajado sobre la diplomacia en la vacunación. Tenemos que volver a esto, volver a este tipo de trabajo, a este tipo de concepto. Esto fue impulsado por Sabin, que desarrolló la vacuna oral de la polio allá por el 1950, y se desarrolló esta vacuna con sus socios de alguna manera soviéticos. El doctor Sabin trajo sus cepas y se testeó esta vacuna en escuelas rusas, entonces ciudadanos soviéticos por debajo de los 20 años, y esto fue lo que llevó a esta acción comunitaria conjunta al desarrollo final de la vacuna de la polio, que quedó disponible para todos los países, dejando de lado la ideología. Si pasó eso en ese momento, también ocurrió después con la vacuna de la varicela y de la viruela. Entonces se quiso erradicar también la polio. Entonces todas estas acciones cooperativas ayudaron en la distribución y en el desarrollo de las vacunas, pero a nivel global, y tenemos que dilucidar ahora cómo podemos hacer esto de la misma manera. Los americanos están preocupados que no vamos a tener suficiente cantidad de vacunas ahora para toda la población en relación a COVID. Próxima.
¿Qué hacemos entonces con esta situación? Lo que estamos viendo al momento, especial en las mega ciudades, en las mega urbes, donde veíamos los cuerpos apilados en las calles en América Central, o por ejemplo en Manaus, Fortaleza, en la región de Brasil. Este virus se está diseminando ahora al hemisferio sur y también está llegando a Delhi, Mumbai, donde estamos escuchando unas historias terribles acerca de Bangladesh también, lo que ha pasado, cómo se hace distanciamiento social cuando se vive en esas condiciones de pobreza. No se puede, es imposible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer llegar la vacuna a estas poblaciones? Lo que ha ocurrido entonces en la operación Warp Speed es que los fabricantes de vacunas que pertenecen a los fabricantes o la red de fabricantes de países desarrollados están viendo de qué manera independiente trabajar. Y ahora estamos viendo que Sinovac en China está trabajando en Butantán, en San Pablo, para desarrollar la vacuna a virus inactivado, o por ejemplo que AstraZeneca de Oxford está trabajando en Fiocruz con el adenovirus. En Indonesia tenemos a Sinovac, que está colaborando con Biofarma para un virus inactivado. En Rusia se está haciendo también con adenovirus. En India está trabajando AstraZeneca con Oxford, Bharat Biotech con un virus inactivados, y nosotros estamos colaborando con Biological E-Baylor para producir en proteína recombinante de levadura y también una en adenovirus. Entonces, estos fabricantes son parte de nuestros proyectos, son una oportunidad importante para llenar estas brechas que no se veían antes en las grandes compañías a través de la operación Warp Speed. Para nuestra vacuna, en la que tenemos en el Centro de Desarrollo de Vacunas, en el Texas Children's Hospital, la llamamos PAD. Esto llevó a, por ejemplo, desarrollo de vacunas contra la malaria para África. Hemos trabajado muchísimo con la Fundación Gates y estamos trabajando ahora con vacunas de proteínas recombinantes. Es mucho el trabajo que hacemos en esta fundación. En nuestro centro, ahí estoy con Marilena Potazzi, que ha sido mi compañera científica por los últimos 20, 25 años, es de Honduras, y estamos desarrollando estos modelos científicos para vacunas contra los parásitos, contra el Chagas, contra el anquilostoma, contra la oncocerciasis, la leishmaniasis. Y empezamos a trabajar con Jibugen porque ellos estaban muy interesados en el coronavirus. Y hace 10 años no había tanto interés en el coronavirus. Entonces adoptamos este proyecto huérfano de alguna manera, lo mismo que hacemos con estos proyectos huérfanos de las enfermedades que quedan descuidadas de alguna manera. Lo que ellos encontraron, si analizan la proteína espiculada del coronavirus, que es trimérica, si ven el componente verde, que es el dominio de unión al receptor, si ustedes inmunizan con esto, se controla el virus de alguna manera sin el problema de esta inmunidad aumentada que se ve muchas veces cuando lo que se hace es atacar a toda la proteína espiculada. Nosotros adoptamos este abordaje para la vacuna del corona, solamente creando los anticuerpos contra esa parte de la proteína espiculada. Comenzamos con el dominio del receptor número 1 del SARS y después lo aceleramos al SARS-2, al virus del SARS-2, y empezamos a hacer este tipo de levadura, que es la Epikia pastores. Y que ustedes dirán, ¿qué me interesa la Epikia pastores? Vean, estas levaduras lo que tienen de particular es que
se ha utilizado para desarrollar la vacuna de la hepatitis B recombinantes en distintos países, incluyendo Bangladesh, Brasil, Cuba, India e Indonesia, y lo pueden hacer por $1 o $2 por dosis de manera muy barata. Entonces nos pareció una muy buena tecnología también para el COVID-19. Nosotros firmamos un permiso y una licencia en India para producir más de 1 billón de dosis de vacuna como parte del componente de COVAX, pero también para actividades no COVAX. Nosotros creemos que hay una oportunidad acá de acelerar la tecnología para América Latina y estamos viendo cómo podemos hacer esta transferencia de tecnología de esta vacuna a lugares como Panamá o México o quizás otros países también, porque nos preocupa mucho esta urgencia de no tener suficiente cantidad de dosis para toda la región latinoamericana. Y no voy a ir a mucho detalle, pero estamos teniendo muchos anticuerpos que están neutralizando el virus. Voy a pasar rápidamente a las próximas diapositivas. Esta es la sobrevida. Una de las cosas que quiero mostrarles es lo que es esta respuesta aumentada desde el punto de vista inmunológico. Acá se muestra, esta es la proteína espiculada en un modelo de roedores y ustedes ven estos puntos marrones con los infiltrados eosinófilos que muestran por inmunohistoquímica qué es lo que ocurre cuando utilizamos el virus inactivado y cómo se refuerza o se aumenta la respuesta inmunológica. Estamos moviendo los epítopes de la proteína espiculada para que ustedes vean que ocurre en cierta parte del receptor y no en otros. Próxima diapositiva. Próxima. Próxima. Ahora estamos acelerando este proceso con Biological E y empezando los estudios clínicos. Y la esperanza es que si todo esto es exitoso, podamos tener altos niveles de anticuerpos en roedores y esto se pueda traducir también a los humanos y podamos ver de qué manera hacer llegar la vacuna a los países latinoamericanos. No voy a extenderme mucho más, pero sí lo que quiero decir antes de terminar es que me preocupa mucho el hecho de que aún desarrollando una vacuna, quizás no se pueda tener la cantidad de dosis necesaria y no se puede entregar a toda la población, pero la operación Warp Speed, porque ha habido una estrategia de comunicación en relación a esto, en la parte inferior izquierda ustedes ven esta mala percepción o percepción errónea dentro de la población de Estados Unidos, donde se cree que esta aceleración en relación a las vacunas les va a quitar seguridad y no van a ser adecuadas, que no son testeadas para ser seguras. Entonces hay conflictos de interés con el gobierno y hay una campaña que se llama Health Freedom o libertad en salud. Entonces esto significa que la gente debe poder elegir si quiere ser vacunado o no y esto está causando muchísimos problemas en Estados Unidos, como ustedes pueden ver. En la parte inferior izquierda se ve la cantidad de niños que no han recibido inmunizaciones en el estado de Texas, en especial en la zona de Austin, en Texas, y esto es previo al COVID. Dentro de este contexto del health freedom, de la libertad para elegir en salud. Y ahora tenemos encuestas que nos muestran que la mitad de los americanos no quieren recibir la vacuna del COVID aunque esté disponible. Y además a todo esto se suma, por la gran confusión existente en relación al COVID-19 también, no están trayendo los niños al pediatra y esto causa que no reciban las inmunizaciones.
Me preocupa todo esto, me preocupa esto en Estados Unidos y me preocupa en la región latinoamericana, donde estamos empezando a ver que aumenta nuevamente el COVID-19 y además estamos teniendo brotes de sarampión, de influenza, porque no se están aceptando el resto de las vacunas. Y he estado yo también luchando contra estos movimientos antivacunas, porque entre otras cosas dicen que, por ejemplo, las vacunas causan enfermedades crónicas, causan autismo, causan un montón de patologías. Eh, Cuando yo pensé que estábamos a punto de ganar la pelea, de ganar la batalla, en los argumentos aparecieron todas estas cosas. Entonces, lo que estamos viendo ahora es en realidad una falta de entusiasmo contra la vacuna del COVID-19 también, y esto lo estamos viendo de manera global, estos movimientos antivacunas que están teniendo realmente mucha fuerza y mucha importancia y mucho protagonismo en París, en Berlín, en distintas partes del mundo, y en Estados Unidos, como les conté, con este movimiento Health Freedom. Quizás más tarde podamos debatir un poquito acerca de esto. Bueno, termino acá mi presentación por temas de tiempo y les quiero dar la posibilidad a los otros oradores que hagan sus presentaciones y les agradezco mucho que me hayan escuchado.